Muy bien, ahora vamos a leer el capítulo 8 de la transmisión iniciática. Hemos dicho precedentemente que la iniciación propiamente dicha consiste esencialmente en la transmisión de una influencia espiritual, transmisión que no puede efectuarse más que por medio de una organización tradicional regular, de tal suerte que no podría hablarse de iniciación fuera del vinculamiento a una tal organización. Bien, ya hemos hablado como ejemplo moderno el tema de, por ejemplo, la masonería o en Oriente del sufismo. Bueno, del Próximo Oriente realmente, de tradición esotérica del tasawuf del Islam. Hemos precisado que la regularidad debía ser entendida como excluyendo todas las organizaciones pseudo-iniciáticas, es decir, todas aquellas que, cualesquiera que sean sus pretensiones y de cualquier apariencia que se revistan, no son efectivamente depositarios de ninguna influencia espiritual y por consecuencia no pueden transmitir nada en realidad. Y bueno, estos son temas, son términos muy específicos, hasta donde yo sé, de que no. Él habla de esta falsa iniciación y pseudo-iniciática, y esto obviamente ha causado muchos disgustos en personas que tienen vinculaciones con esta organización pseudo-iniciática, pero no carente de algo de argumentos del lado de que no, que tiene que ver con esa cadena, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y dónde está la cadena iniciática? ¿Dónde está esa transmisión hacia un origen de un principio espiritual? Y cuando hay otros que sí pueden, en cierta forma, remontar su cadena, su vinculamiento a alguna tradición que originalmente tenía la participación ya sea de una revelación divina, etcétera, y que luego se crearon de las religiones, como es el caso, por ejemplo, de la silsilat, en el caso del sufismo, donde puede seguir la vía de cada escuela, de cada maestro hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuemos. Desde entonces es fácil comprender la importancia capital que todas las tradiciones dan a lo que se designa como la cadena iniciática. Finalmente, este término fundamental, vamos a ponerlo en verde, y una llamada. Esa palabra cadena es la que se traduce en hebreo como shelshelet, el árabe silsilat y también el sánscrito parampara. No sé en sánscrito cómo se pronuncia o en hebreo. Que expresa esencialmente la idea de una sucesión regular ininterrumpida. Está bien, tiene lógica. Continuemos. Volveremos de nuevo más especialmente después sobre la cuestión de los ritos iniciáticos, pero debemos responder desde ahora a una objeción que puede presentarse aquí. Esos ritos, se dirá, no tienen por sí mismos una eficacia que les es inherente, es la pregunta. Si la tienen, en efecto, puesto que si no son observados o si son alterados en algunos de sus elementos esenciales, no podrá obtenerse ningún resultado efectivo. Pero, si esa es una condición necesaria, no obstante no es suficiente y es menester además, para que esos ritos tengan un efecto, que sean cumplidos por aquellos que tienen cualidad de cumplirlos. Es decir, si nosotros queremos seguir el rito de ordenación de un sacerdote, para dar un ejemplo exotérico, si nosotros mismos no tenemos capacidad de ordenar a alguien o de bautizar o hacer cualquier rito exotérico, lo mismo aplica para el concepto iniciático. Por lo demás, esto no es de ningún modo particular a los ritos iniciáticos, sino que también aplica también a los ritos de orden exotérico. Mira, Genon da exactamente el mismo ejemplo, como por ejemplo a los ritos religiosos, que tienen igualmente su eficacia propia, pero que tampoco pueden ser cumplidos válidamente por no importa quién. Así, si un rito religioso requiere una ordenación sacerdotal, aquel que no ha recibido esta ordenación, por más que observe todas las formas y aporte incluso la intención requerida, no obtendrá ningún resultado, porque no es portador de la influencia espiritual que debe operar tomando estas formas rituales como soporte. Hay dos llamadas a pie de página acá. La primera es: formulamos expresamente aquí esta condición de la intención para precisar bien que los ritos no podrían ser un objeto de experiencias en el sentido profano de esta palabra. Aquel que quiera cumplir un rito, de cualquier orden que sea por los demás, por simple curiosidad o por experimentar su efecto, podrá estar bien seguro de antemano de que ese efecto será nulo. Recuerdo de nuevo a los neodruidas, a todas estas personas que están intentando revivir formas tradicionales antiguas con algún efecto. Uh, los rituales vikingos, hoy día de moda, muy la, la parafernalia vikinga, es decir, estas tradiciones que se vuelven hoy día exóticas y que se quieren retomar algún tipo de vinculación con ellas, pero esto es una vinculación simplemente de cierta forma de imitación y no forman parte de un vínculo efectivo. En el caso de que hubiera un vínculo, una cadena vikinga, una cadena druida, ahí pudiéramos decir que, bueno,
se ha pasado la antorcha. Y yo creo que esto es lo que, lo que mucha gente, simplemente porque no considera más allá que el orden humano, y bueno, ya hemos hablado de estos capítulos anteriores y vamos a seguir profundizando en ello. Lo segundo es, los ritos mismos que no requieren especialmente una tal ordenación, tampoco pueden ser cumplidos por todo el mundo distintamente, ya que la adhesión expresa de forma tradicional a la que pertenecen es, en todos los casos, una condición indispensable de su eficacia. Sí, lo habíamos dado como un ejemplo de una persona quizás puede hacer... se me ocurre el salat en el Islam, pero yo creo que sí, para que tenga una eficacia dentro de la forma tradicional, primero hay que hacer la shahada, primero hay que hacer la atestiguación de fe y luego podrás practicar el salat y eso tendrá algún efecto. De otro modo, em, la persona que lo practica no se considera como que realizó un salat, dentro de, por lo menos desde el punto de vista de la perspectiva islámica. Em, yo me parece que eso sería un ejemplo que pudiera ser acorde a lo que Ganon está intentando manifestar o explicar acá. No se me ocurre otro ejemplo, así que continuemos. Inclusive en ritos de un orden muy inferior y que no conciernen más que aplicaciones tradicionales secundarias, como los ritos de orden mágico, por ejemplo, ritos en los que interviene una influencia que ya no tiene nada de espiritual, sino que es simplemente psíquica, entendiendo por eso, en el sentido más general, lo que pertenece al dominio de los elementos sutiles de la individualidad humana y lo que se le corresponde en el orden macrocósmico. Bien. Sí, bueno, está hablando ya del mundo sutil, el mundo psíquico y alguien que practica magia, a pesar de que no tiene nada espiritual. La producción de un efecto real está condicionada en muchos de los casos por una cierta transmisión, y la más vulgar brujería de los campos proporcionaría a este respecto numerosos ejemplos. Llamada 3. Por consiguiente, esta condición de la transmisión se encuentra hasta en las desviaciones de la tradición o en sus vestigios degenerados, o incluso también debemos añadir en la subversión propiamente dicha, que es el hecho de que lo que hemos llamado contrainiciación. Es decir, que esta transmisión es importante en todos los ámbitos que tienen que ver con un tema ya sea tradicional, un tema contrainiciático, un tema de magia. Recuerdo cuando él dice de la brujería de los campos, efectivamente he conocido personas que dicen que tal ritual o tal práctica fue transmitida de abuela a nieta por tradición, y es el caso un poco también de ciertas brujerías, o se pudiera decir tradiciones de brujería, que al final no es como sino una superstichería transmitida o una serie de rituales o no forman realmente un corpus dogmático, simplemente una serie de prácticas que se transmiten de generaciones. O incluso en los pseudoiniciados, en el caso del pseudoiniciado y la antitradición, como son cultos completamente profanas, ahí no hay una transmisión. Pero en el caso que hubo un sesgo o de que hubo algún tipo de secta que viene de una organización tradicional regular, ahí sí hay una transmisión todavía, a pesar de que se hayan desviado las enseñanzas, ahí todavía hay una transmisión. Entonces a mí me parece que tiene lógica lo que Genun está planteando acá. Se me hace lógico y concorde con lo que son las cadenas y los vínculos con el origen de cierta manifestación. Es decir, de que efectivamente hay una transmisión, hay un paso de la antorcha de una persona a otra, y uno se convierte en ese caso en un depositario de una influencia espiritual que se transmite a la próxima, al próximo relevo, al próximo eslabón. Bien, ya hablamos de esta condición de la transmisión, vamos a seguir para no desviarnos demasiado. Por lo demás, no vamos a insistir sobre este último punto, que está fuera de nuestro tema. Lo indicamos solo para hacer comprender mejor que, con mayor razón, una transmisión regular es indispensable para permitir cumplir válidamente los ritos que implican la acción, de una influencia de orden superior, vamos a subrayar esta parte importante, que puede llamarse propiamente no humana, lo que es a la vez el caso de los ritos iniciáticos y los ritos religiosos. En ambos hay una participación de una influencia espiritual. En efecto, es el punto esencial y no nos es menester todavía insistir un poco más sobre él. Ya hemos dicho que en la constitución de las organizaciones iniciáticas regulares no está a disposición de simples iniciativas individuales. Y esto es lo más importante recordar cuando estemos estudiando la historia o el desarrollo histórico de alguna organización en particular que se atribuye a sí misma alguna enseñanza espiritual o algún tipo de práctica. Aunque hoy día simplemente falta tener un PhD y algo de marketing, pero
Guénon defiende que la constitución de las organizaciones iniciáticas regulares no está a disposición de simples iniciativas individuales, y puede decirse otro tanto exactamente en lo que concierne a las organizaciones religiosas, porque en uno y otro caso es menester la presencia de algo que no podría venir de los individuos, puesto que está más allá del dominio de las posibilidades humanas. Y bueno, esto es muy profundo. Si cuando estamos ya tratando con estas cosas, y estos son los términos que estamos manejando, quiere decir que estas organizaciones, su origen no es humano, su origen viene de algo completamente trascendente. Bien, continuamos, porque esto hay que llevarlo con calma. Por lo demás, se puede reunir estos dos casos diciendo que se trata aquí, de hecho, de todo el conjunto de las organizaciones que pueden ser calificadas verdaderamente de tradicionales. Y aquí es donde está el verdadero concepto de tradición. Para que algo sea tradicional, tiene que tener una transmisión, tiene que tener este vínculo con algo trascendente, de un origen que es espiritual, que es como que no prefiere llamarlo no humano. Y cuando siempre que uno dice esto es tradicional, esto forma parte de la tradición, lo está haciendo con este sentido de la palabra, este sentido de los conceptos, este sentido, este significado para él. Y bueno, para nosotros que estamos leyendo en este momento su obra y estudiándolo bajo sus conceptos, es importante que ya cada vez que leamos esto, eso es lo que vamos a entender. Cualquier tradición es una expresión, forma cultural, etcétera, que es consecuencia de una adaptación en tiempo y lugar de una transmisión de algo que es no humano en su origen. Bien, es una adaptación. Y son verdaderamente tradicionales cuando esta transmisión, cuando este vínculo, cuando esta cadena está ahí. Seguimos. Se comprenderá desde entonces, sin que haya siquiera necesidad de hacer intervenir otras consideraciones, porque no nos negamos, así como lo hemos dicho en varias ocasiones, a aplicar el nombre de tradición a cosas que no son sino puramente humanas, como lo hace abusivamente el lenguaje profano. A este respecto, no sería inútil destacar que esta palabra misma de tradición en su sentido original no expresa nada más que la idea de transmisión que consideramos al presente. Y por lo demás, esa es una cuestión sobre la que tendremos que volver de nuevo un poco más adelante. Bien, que no sabe que las personas que leen su obra son personas indagativas y muchas veces se puede presentar una objeción y él se adelanta a las objeciones. Aquí dice, sí, yo uso la palabra tradición para hablar de cosas que tienen origen humano, pero les recuerdo que la palabra tradición en su sentido original hablaba era justamente de eso, una transmisión. Así que él hace aquí su salvedad y él mismo hace su reconocimiento de, de que esto es una palabra, pero la está usando en el sentido que se le ajusta mejor. Bien, ahora, para más comodidad, se podría dividir las organizaciones tradicionales en exotéricas y esotéricas. Esto sí, es como clásico, aunque de nuevo es discutible, pero aunque estos dos términos, si se quisiera entenderlos en su sentido más preciso, no se aplican quizás por todas partes con una exactitud igual, pero para lo que tenemos actualmente en vista no bastará entender por exotéricas las organizaciones que en una cierta forma de civilización están abiertas a todos indistintamente. Bien, que no dice que en todas partes esto no es así, cada civilización es diferente. En la civilización occidental y lo que se ha desarrollado como la tradición abrahámica, esto es más común, es decir, ver a una organización que está más abierta exotéricamente, es decir, indistintamente a todos, que solamente quieren una participación social y un vínculo con lo espiritual, y hay otra que es más esotérica, que están reservadas para una élite o en otros términos donde no son admitidos más que aquellos que poseen una cualificación particular. Que bueno, yo pudiera llamar que a estos son como los intensos, ¿no? Siempre que hay una persona que quiere ir más adentro, quiere alcanzar una relación espiritual, quiere no solamente participar de un vínculo con una tradición regular y vivir su vida conforme al orden, sino que además quiere una identidad con esa realidad suprema. Y porque su naturaleza misma lo llama y le exige esa travesía. En ese caso, el camino para esta persona es el esoterismo, porque va a sentir como insuficiente la práctica exotérica y va a sentir que su naturaleza le llama a actualizar otros órdenes de posibilidad. Y en las civilizaciones donde estos dos términos se pueden presentar, podemos decir que una persona puede pasar del esoterismo y de la circunferencia al centro. Se pasa también de un estado em, que pudiéramos llamar profano a un estado de iniciado, pero profano en el sentido de que está fuera del templo interno,
Es decir, quizás participa del templo externo y aún está ordenado y eso está perfectamente bien. Pero hay un templo interno al cual acceder. Y ahí es cuando entra el tema del- de la apertura hacia la luz y todo el simbolismo de la iniciación. Bien, estas últimas son propiamente las organizaciones iniciáticas. En cuanto a las otras, no solo comprenden las organizaciones específicamente religiosas, sino también, como se ve en las civilizaciones orientales, organizaciones sociales que no tienen ese carácter religioso, aunque están vinculadas igualmente a un principio de orden superior, lo que es en todos los casos la condición indispensable para que puedan ser reconocidas como tradicionales. Sería interesante que nos diera un ejemplo acá, porque se nos hace más rápidamente la asociación en una civilización de, ok, está la iglesia y están las órdenes iniciáticas, pero ¿qué organización social tiene un aspecto únicamente social, pero que igualmente participa de un rito o una transmisión eh, espiritual? Em, Quizás pudiera ser las ah, diferentes escuelas de artes y oficios. er, no sé, sería interesante que nos diera algún concepto. De momento no se me ocurre, estoy como en blanco en cuanto a algún ejemplo que pueda asociarse a esa idea que nos está presentando aquí en Oriente. Por lo demás, como nos vamos a considerar aquí las organizaciones exotéricas en sí mismas, sino solo para comparar su caso al de las organizaciones esotéricas o iniciáticas, podemos limitarnos a la consideración de las organizaciones religiosas, porque son las únicas de este orden que sean conocidas en Occidente y porque así lo que se refiere a ellas será más inmediatamente comprensible. Vale, que nos dice, para nosotros occidentales vamos a hablar de la religión porque todas estas otras cosas, como me pasa a mí, como de repente no me llega un ejemplo muy claro y evidente. Entonces, por eso que nos dice, como yo sé que esta es la parte social que acabo de mencionar, la gente no es que lo conoce mucho, como le pasa a Simón, vamos a limitarnos a las organizaciones religiosas. Bien, vale, pero pudieras dar un ejemplo acá para no quedar tan como como en la duda de qué era lo que estabas hablando. Quizás más adelante sale un ejemplo, o me recuerdo de uno que digo, ah, sí, seguramente era, pues, o sí, cierto, es esto. De momento no me acuerdo, así que vamos a continuar. Así pues, diremos esto. Dos puntos. Énfasis a la idea. Toda religión, en el verdadero sentido de esta palabra, tiene un origen no humano y está organizada para conservar el depósito de un elemento igualmente no humano, que tiene de ese origen. Este elemento, que es del orden de lo que llamamos las influencias espirituales, ejerce su acción efectiva por la mediación de ritos apropiados y el cumplimiento de esos ritos para ser válido, es decir, para proporcionar un soporte real a la influencia de que se trata. Requiere una transmisión directa e ininterrumpida en el seno de la organización religiosa. Bien, entonces en resumen, una religión necesita un origen espiritual y necesita que esta transmisión sea directa e interrumpida, así que hay una cadena también. Por lo tanto es tradicional. Si ello es así en el orden simplemente exotérico, y entiéndese bien que lo decimos no se dirige a los críticos, negadores, a los que hemos hecho alusión precedentemente, que pretenden reducir la religión a un hecho humano, los orientalistas, antropólogos, que hablábamos en capítulos anteriores, sociólogos, Durkheim, etc., y cuya opinión no vamos a tomar en consideración, como tampoco todo lo que procede igualmente de los prejuicios antitradicionales, que son la gente que se niega a la religión, con mayor razón deberá ser lo mismo en un orden más elevado, es decir, en el orden esotérico. Los términos de los que acabamos de servirnos son bastante amplios para aplicarse también aquí sin ningún cambio, reemplazando únicamente la palabra religión por iniciación. Toda la diferencia recaerá sobre la naturaleza de las influencias espirituales que entran en juego, ya que hay que hacer todavía muchas distinciones en este dominio, en el que comprendemos en suma todo lo que se refiere a las posibilidades de orden superindividual, y sobre todo sobre las finalidades respectivas de la acción que ejerce en uno y otro caso. Si para hacernos comprender mejor todavía nos referimos más particularmente al caso del cristianismo en el orden religioso, finalmente ya está como sincerándose que he estado hablando aquí del cristianismo casi siempre. Podremos agregar esto. Los ritos de iniciación que tienen como cometido inmediato la transmisión de la influencia espiritual de un individuo a otro, que en principio al menos podrá transmitirla después a su vez, son exactamente comparables bajo este aspecto a los ritos de ordenación. Bien, número 1, llamada. Decimos bajo este aspecto ya que, desde otro punto de vista, la iniciación primera, en tanto que segundo nacimiento, sería comparable al rito del bautismo. No hay que decir que las correspondencias que se pueden considerar entre cosas pertenecientes a órdenes tan diferentes deben ser forzosamente bastante complejas y no se dejan de reducir a una suerte de esquema unilineal. Sí, bueno, yo diría no ser muy
estricto con estos ejemplos. Son ejemplos ilustrativos. Sí, una persona que obtiene una ordenación, luego ahora tiene como una autoridad para hacer ciertas cosas. Lo mismo pasa con la iniciación. Y se puede destacar incluso que los unos y los otros son semejantes susceptibles de conllevar varios grados, puesto que la plenitud de la influencia no se comunica forzosamente de una sola vez con todas las prerrogativas que implica, especialmente en lo que concierne a la aptitud efectiva para ejercer tales o cuales funciones en la organización tradicional. Bien, si hay una jerarquía, es una segunda llamada súper gigante, vamos a leerla con paciencia. Decimos aptitud efectiva para precisar que aquí se trata de algo más que la cualificación. O sea, se trata de algo más que de la cualificación previa, que puede ser designada también como una aptitud. Así se podría decir que un individuo es apto para el ejercicio de las funciones sacerdotales si no tiene ninguno de los impedimentos que le impiden el acceso a ellas, pero no será efectivamente apto para ello más que si ha recibido la ordenación de hecho. Destacamos también a este propósito que la ordenación es el único sacramento para el que exigen cualificaciones particulares, en el cual es comparable también a la iniciación, a condición bien entendido de tener siempre en cuenta la diferencia esencial de los dos dominios, exotérico y esotérico. Bien. Ahora bien, esta llamada en resumen es un asunto de aptitud para cada función. Entonces esa es como la cualificación que requieren en ambos casos, tanto esotérico como esotérico. Pero bueno, sin hacerla, hay que hacer la salvedad de los dos dominios. Ahora bien, se sabe qué importancia tiene para las iglesias cristianas la cuestión de la sucesión apostólica. Bien. Y eso se comprende sin esfuerzo, puesto que, si esta sucesión viniera a ser interrumpida, ninguna ordenación podría ya ser válida, y por consiguiente, la mayor parte de los ritos ya no serían sino vanas formalidades sin alcance efectivo. Una llamada. A esto me hace recordar que Ganón estudió escuela católica. De hecho, las iglesias protestantes que no admiten las funciones sacerdotales han suprimido casi todos los ritos, o no los han guardado más que a título de simples simulacros conmemorativos, y dada la constitución propia de la tradición cristiana, no pueden en efecto ser nada más que en parecido caso. Se sabe por otra parte a qué discusiones da lugar la cuestión de la sucesión apostólica en la que concierne la legitimidad de la iglesia anglicana, y es curioso notar que los teosofistas mismos, cuando quisieron constituir su iglesia libre católica, buscaron ante todo asegurarse el beneficio de una sucesión apostólica. Fíjense. O sea que hasta los pseudo iniciados de estos saben que es necesario una sucesión. Y respecto a los anglicistas que menciona Guénon acá, la legitimidad de la iglesia anglicana. Yo voy a hacer una pequeña investigación de estas de iglesia anglicana. Anglicanismo. Rama anglosajona del protestantismo y tiene su origen de reforma anglicana. Creo que esto era lo que estaba pensando yo en el anterior respecto a las sectas y cómo hay unas que se cortan, pero igualmente mantienen esa transmisión de cierta forma. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Gracias a la evolución de la Iglesia Católica. Ajá. Estoy leyendo que a comienzos del siglo XVI, al igual que en otras partes de Europa, mucha gente influyente en llegó a reformas administrativas. Ajá. Bueno, no sé, habría que estudiar la historia de, de la sucesión sacerdotal en la iglesia anglicana. Mm, Pero bueno, tiene 98 millones de personas. Quizás es un tema también, algo cuando leemos Wikipedia, quizás esto de la sucesión no va a aparecer acá. Tradicionalista, curioso. Obviamente aquí utilizan el término tradicional en otro sentido. Pero lo que iba a decir era que no va a decir, conflicto con respecto a la sucesión, porque obviamente al ver 98 millones de anglicanos y eso siendo un tema sensible, no lo van a mencionar acá. Críticas. Ajá. El acceso a las mujeres y personas abiertamente el sacramento de la orden sagrada, mientras los primeros conservadores rechazan la ordenación de mujeres, bla, bla, bla. Ya, eso es toda la crítica que tiene.
Bueno, que no lo menciono aquí, en caso de algunas discusiones, la sucesión apostólica en lo que concierne a la iglesia anglicana. Quizá hubo alguna interrupción, habrá que investigarlo, no da tiempo. Lo vamos a algún otro momento, en algún punto luego aparte. Regresamos entonces a la fuente, al camino de la lectura. Nos quedamos en esta llamada número 1. La formalidad es sin alcance efectivo cuando no hay una cadena de sucesión. Bien, continuamos. Aquellos que admiten muy injustamente la necesidad de una tal condición en el orden religioso no deberían tener la menor dificultad para comprender que ella no se impone menos rigurosamente en el orden iniciático, o, en otros términos, que una transmisión regular que constituye la cadena de la que hablábamos más atrás es aquí también estrictamente indispensable. Entonces, la cadena es estrictamente indispensable. Y esta cadena, de hecho, cuando estás en una logia, ahora que lo recuerdo, ves este cordón. No se simboliza no solo por una cadena, sino también por una cuerda, con nudos, una cuerda que cuando por ejemplo estás en una logia lo puedes ver a veces decorado alrededor de la logia, simbolizando justamente este vínculo que hay entre todos los hermanos y la transmisión, la cadena iniciática que se mantiene interrumpida. Decíamos hace un momento que la iniciación debe tener un origen no humano, ya que sin eso no podría alcanzar de ninguna manera su meta final, que rebasa el dominio de las posibilidades individuales. Es por eso por lo que los verdaderos ritos iniciáticos, como lo hemos indicado precedentemente, no pueden ser referidos a autores humanos, y de hecho nunca se les conocen tales autores. Y hemos hablado que esto es una de las pruebas a las cuales se pueden someter ciertas formas tradicionales y efectivamente, mientras más esencial, más organizada, más como las grandes catedrales que no se saben quiénes son sus autores, en la mayoría de los casos, mientras más correspondencias correctas hay dentro de una forma tradicional, mientras más legítima es, menos es difícil identificar un origen individual. Mientras más loca es una secta y extraña y sus libros son claramente un desorden, más fácil es identificar un individuo que se le ocurrió y que es el precursor de esas ideas extrañas. Entonces, ha sido una regla que en mi caso he podido constatar que es así de efectiva. Vamos a ver la segunda llamada. Algunas atribuciones a personajes legendarios, o más exactamente simbólicos, no podrían configurarse de ninguna manera como teniendo un carácter histórico, sino que al contrario confirman plenamente lo que decimos aquí, es decir, tienen un carácter simbólico. Como tampoco se conocen inventores de los símbolos tradicionales, y por la misma razón, ya que los símbolos son igualmente no humanos en su origen y en su esencia. Exactamente, me parece un muy buen punto. Vamos a marcarlo con verde. Segunda idea a nivel jerárquico, una idea muy importante. 3. Las organizaciones esotéricas islámicas se transmiten un signo de reconocimiento que, según la tradición, fue comunicado al profeta por el arcángel Gabriel mismo. No se podría indicar más claramente el origen no humano de la iniciación. Es decir, que más que Gabriel. Excelente. Continuando. Y por lo demás, entre los ritos y los símbolos hay unos lazos muy estrechos que examinaremos más tarde. Hablando de esto, el Salat, o sea, todo el rito de cómo rezar, también fue transmitido por el Arcángel Gabriel. Bien, y por lo demás, entre los ritos y los símbolos hay unos lazos muy estrechos que examinaremos más tarde. No todo, durante la ascensión también hay cosas directas, en fin. Pero sí, este tema me gusta regresar a él, es muy interesante y bueno, voy a regresar de nuevo a la lectura porque es que esta llamada me llamó hacia otros conocimientos, hacia otros caminos de consideración. Pero sí, el origen no humano asociado al profeta Mohammed y la revelación del Arcángel Gabriel me parece uno de los mejores ejemplos. Gracias, que no. Continuar. Vale. Voy a regresar un poco antes. Los símbolos no tienen inventores tradicionales. Y por la misma razón que los símbolos son igualmente no humanos en su origen y en su esencia, estamos hablando del símbolo, quién inventó el símbolo de la cruz o quién inventó la espiral, no tiene un inventor. Y por lo demás, entre los ritos y los símbolos hay unos lazos muy estrechos que examinaremos más tarde. Muy bien, sí, esto es un tema interesante. En todo rigor, se puede decir que en casos como esos no hay origen histórico, puesto que el origen real se sitúa en un mundo al que no se aplican las condiciones de tiempo y de lugar que definen los hechos históricos como tales. Bien, es decir, la historia no se puede aplicar en estos casos. No hay origen histórico, porque a estas realidades no se le aplican ni tiempo ni lugar. Y es por eso por lo que estas cosas escaparán siempre, inevitablemente, a los métodos de investigación profanos.
exactamente. Si tenemos un método historicista de investigación, ¿cómo vas a encontrar el origen de algo que trasciende el tiempo y el espacio por su naturaleza misma? No se puede. Y que en cierto modo, ya, los métodos de investigación profanos, que en cierto modo por definición no pueden dar resultados relativamente válidos más que en el orden puramente humano. Exacto, una llamada. Observamos este propósito que aquellos que con intenciones apologéticas. Que esta palabra yo no la uso jamás en mi vida. Apologético. Qué ignorancia. Según el investigador, estas canciones de la apología que está relacionada a ella, el apologético. Ajá, ¿qué es eso? Producción literaria apologética. ¿Y qué es la apologética? No me acuerdo. Parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Ah, sí. Hablar en defensa, apologética. Ah, ya. He visto muchos debates apologéticos en YouTube. En teología, filosofía y literatura consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. La palabra apologética proviene del griego, que designa la posición de defender militarmente contra un ataque. Ah, vale, ya refrescamos algo hoy, no me acordaba. Insiste, algunos con intenciones apologéticas, insisten sobre lo que ellos llaman, con un término por lo demás bastante bárbaro, la historicidad de una religión, hasta el punto de ver en ello algo completamente esencial e incluso de subordinar a veces las consideraciones doctrinales, los cuales cometen un grave error en detrimento de la trascendencia de esta religión. Y dice, mientras que al contrario, los hechos históricos mismos no valen verdaderamente sino en tanto que pueden ser tomados como símbolos de realidad espiritual. Esto debería estar en el texto principal, que no una llamada. Porque hoy día esto es fundamental. Buscamos el arca de la alianza, buscamos el barco de Noé, el arca de Noé. Buscamos la cruz donde sacrificar. Si no consiguen algo, quiere decir que el símbolo no tiene validez. Es decir, intentar apoyarse en la realidad histórica, de las tradiciones, para darles una legitimidad. Es una de las cosas que hoy día la verdad es que rompen todo el sentido de la percepción de que estas realidades son simbólicas muchas veces, y si no son simbólicas, la misma historia es un símbolo. Es lo que no regresa y explica, y que estoy muy de acuerdo con él, porque si estamos hablando de realidades de un orden distinto, superior, es normal que el simbolismo tenga preponderancia siempre, y que sea realmente la noción de transmitir una historia sea la de transmitir un símbolo, no de narrar un acontecimiento por una verdad, de hecho, como mencionaba en capítulos anteriores. Pero bueno, cometen un grave error en detrimento de la trascendencia de esa religión. Un error tal que por lo demás da testimonio de una concepción fuertemente materializada y de la incapacidad de elevarse a un orden superior. Es decir, esta gente está buscando son cosas materiales para defender su fe. Puede ser considerado como una perniciosa concesión al punto de vista humanista, es decir, individualista y antitradicional, que caracteriza propiamente al espíritu occidental moderno. Sin duda, y eso es lo que ha causado hoy día todo el deterioro que tenemos, intentar materializar todo. Si bien la realidad histórica puede apoyar y está bien tenerla, hay que siempre darle preponderancia al elemento simbólico y cómo eso conecta con algo más. Pero como cada vez hay tan pocas personas que pueden acceder a ese orden, esa elevación a un orden superior, entonces nos encontramos en un occidente moderno muy desordenado, muy poco habitual, que se ha desviado. Y yo creo que la lectura de Guénon tiene este efecto crítico de la propia civilización en la que vivimos. Y yo creo que es importante revisitarlo y recordarlo y tenerlo en cuenta, yo, sin duda alguna. Cada vez estoy más convencido de que la cotidianidad que estamos viviendo no es natural. Y lo vemos en el sufrimiento de miles de personas que están viviendo hoy día esta civilización a un nivel más profundo que el físico. Lo están viviendo en una crisis existencial y espiritual muy profunda. Pero bueno, no me voy a extender. La idea de hacer este curso es luego tener esos conversatorios. Pero es que yo siento que esta lectura es obligatoria para yo luego poder hablar de otras cosas, porque si no, no estoy cumpliendo el trabajo de... Mira, yo me instruí de aquí, yo estudié estos conceptos, ahora podemos tener una conversación, pero es importante que todos pasemos por aquí. Y yo simplemente estoy de visita de nuevo, ya yo me leí estos libros y no tengo por qué volverlos a leer, ya los entiendo. O por lo menos ya ahorita estoy estudiando otras cosas. Pero
siento que es importante regresar y aclarar estas ideas tan importantes, que son tan fundamentales y yo no he visto a otras personas explicándolas mejor. Así que muchas gracias, René. Vamos a seguir con esta orden de ideas. Bien, ya hablamos de la parte histórica y de la arqueología religiosa y todo esto. Para nosotros es secundario. Nos interesan los símbolos, nos interesa la enseñanza, nos interesa lo real de estas realidades que pudiéramos acceder si hacemos las consideraciones correctas. Continuamos. En tales condiciones, es fácil comprender que el papel del individuo que confiere la iniciación a otro es verdaderamente un papel de transmisor, en el sentido más exacto de esta palabra. Él no actúa como individuo, sino como soporte de una influencia que no pertenece al orden individual. Él es únicamente un eslabón de la cadena, cuyo punto de partida está fuera y más allá de la humanidad. Wow, imagínense cómo tiene esto de impacto a todas las personas que tienen esta tendencia de culto a un maestro, a un gurú, a alguien que es el originador. Esta persona no actúa sino como un soporte y una influencia de orden al orden individual. Y es únicamente un eslabón de la cadena. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es importante la humildad. La humildad de estos, si una persona está cumpliendo esta función de transmisor, entendiendo que no es sino un soporte, un apoyo y algo que le supera. Y tenemos que tener esto en la conciencia siempre que nos aproximamos también a participar de cualquier ritual o participar de cualquier forma tradicional. Entender que ahí hay algo que se nos eleva, que nos trasciende y que nuestra actitud hacia eso tiene que ser una actitud, lo que realmente presenta el Islam, su misión. Es un tema de humildad, esto me trasciende y entiendo que ordena el universo. En fin, me estoy yendo de nuevo por las ramas porque que no hace estas llamadas tan... Son para... esto uno lo lee rápido, pero a veces uno lee mucho estos temas para detenerse, digerirlo y asimilarlo, reflexionarlo e integrarlo poco a poco en la visión que tenemos hoy día de muchas cosas y sobre todo de las religiones y de las formas tradicionales en general. Muy bien. Es por eso por lo que no puede actuar en su propio nombre, sino en el nombre de la organización a la que está vinculado y a la que tiene sus poderes, potestades, autoridad. O más exactamente todavía, en el nombre del principio que esta organización representa visiblemente. Muy bien. Por lo demás, eso explica que la eficacia del rito cumplido por un individuo sea independiente del valor propio de ese individuo como tal, lo que es verdaderamente igual para los ritos religiosos. Y no lo entendemos en el sentido moral, lo que evidentemente no tendría ninguna importancia en una cuestión que es en realidad de orden exclusivamente técnico, sino en el sentido de que, incluso si el individuo considerado no posee el grado de conocimiento necesario para comprender el sentido profundo del rito y la razón esencial de sus diversos elementos, ese rito no tendrá por ello menos efecto pleno si, estando regularmente investido de la función de transmisor, le cumple observando todas las reglas prescritas y con una intención que baste para determinar la conciencia de su vinculamiento a la organización tradicional. Bien, esto es fundamental, sobre todo para los que están iniciados, por ejemplo, en la masonería. Sabemos que hay todo tipo de masones, quizás la persona que hizo esta transmisión al juicio de una persona no tiene la realización espiritual más trascendente, es un individuo común y corriente que está vinculado, pero tiene la autoridad, tiene la potestad de esa iniciación es efectiva. Es lo que quiere decir que lo mismo pasa en la parte exotérica, donde sabemos que hay también todo tipo de críticas y omisiones morales a veces incluso, pero la tradición está protegida en sí misma. El principio espiritual actúa indiferentemente de los individuos, de sus errores y de sus limitaciones, ya sean morales o de conocimiento. Seguimos dando los ejemplos de masonería y cristianismo porque son las más cercanas probablemente al mundo occidental, que es el que, por el lenguaje que hablamos y la cultura en la que estamos, el que nos estamos dirigiendo finalmente. Continuando. De ahí deriva inmediatamente la consecuencia de que incluso una organización donde no se encontraran ya en un cierto momento más que lo que hemos llamado iniciados virtuales, y volvemos de nuevo sobre esto después, por eso no seguirá siendo menos capaz de continuar transmitiendo realmente la influencia espiritual que es depositaria. Para eso basta que la cadena no esté ininterrumpida, y a este respecto, la fábula bien conocida del asno que lleva reliquias es susceptible de una significación iniciática digna de ser meditada. Poderoso. Llamada 1 en este párrafo.
A este propósito, es digno de destacar que las reliquias son precisamente un vehículo de influencias espirituales. En eso reside la verdadera razón del culto del que son objeto, incluso si esta razón no es siempre consciente en los representantes de las religiones esotéricas, que a veces parecen no darse cuenta del carácter muy positivo, de nuevo la palabra positivo aquí como algo de hecho, que de las fuerzas que manejan. Lo que por lo demás no impida a estas fuerzas actuar efectivamente inclusive sin que ellos lo sepan, aunque quizás son con menos amplitud que si estuvieran mejor dirigidas técnicamente. Bien interesante esta llamada al tema de las reliquias. Sabemos que Hitler era un fanático de este tema de la captura de reliquias, porque son múltiples películas también. Pero bueno, es interesante que el asunto de las reliquias y los museos, yo estaba escribiendo unas novelas justamente trabajando en este tema. Pero bueno, no me quiero desviar aquí. A mí me parece particularmente interesante, pero en el punto de vista de un poco, es decir, de conocimiento general y sí, las reliquias en general. Y yo creo que esto no se puede aplicar solo a las reliquias, sino también a los lugares y los lugares sagrados. También tienen justamente, eh, son un vehículo eh, de ciertas influencias espirituales y son símbolos también. Entonces, interesante esta llamada. Pero si nos ponemos a hablar ahora de reliquias y geografía sagrada, nos vamos del contexto que estamos aquí intentando meditar. Esto del asno que lleva las reliquias, obviamente vamos a hacer una llamada de este simbolismo. El asno cargando las reliquias. Ah, sí, esto es una fábula, pero el origen. El asno filósofo. Fábula de Fontaine. Bueno, aquí vemos de nuevo que no. Yo sé que la había leído, pero no recuerdo la referencia exacta. Ujú. Este es el capítulo que estamos leyendo, así que vamos a caer en lo mismo. Forma parte de la serie de capiteles inspirados en fábulas, en este caso el del asno, que transportaban las reliquias de Jean de La Fontaine. Bueno, de momento este parece ser el origen de la expresión. Pero creo que también tiene que ver. Ajá, la Biblia tiene algo que ver con esto. Fábula del burro cargando reliquias. Bueno, me parece que es de momento de La Fontaine. Luego me llamó la atención esto porque no recuerdo el origen, pero parece que entonces es la fábula. Y las fábulas también, estoy seguro que tienen su aspecto simbólico. Recordemos que muchas fábulas pueden tener un conocimiento simbólico y trascendente, ya que no les podemos tampoco atribuir muchas veces a una fábula un origen a un individuo en particular, así que pueden ser una tradición oral que se ha sobrevivido y que transmite algún tipo de idea o enseñanza espiritual. Bien, sin irnos más lejos, esto de la fábula es una idea que se me ocurre, luego lo pudiéramos conversar, pero bien, las no que ya las reliquias, la fábula de La Fontaine, muy bien, gracias por la referencia. Vamos a continuar con este tema de las personas como transmisores. Por el contrario, el conocimiento completo de un rito, si ha sido obtenido fuera de las condiciones regulares, está enteramente desprovisto de todo valor efectivo. Para tomar un ejemplo simple, puesto que el rito se reduce ahí esencialmente a la pronunciación de una palabra o una fórmula, es así como en la tradición hindú, el mantra que ha sido aprendido de otro modo que de la boca de un gurú autorizado no tiene ningún efecto. Bien. Curioso esta llamada para muchos de los pseudo espirituales que les gusta pasar ya mantras que leen porque no está vivificado por la presencia de la influencia espiritual a la que está destinado únicamente como vehículo. Y eso tiene que ver también con el método original de hablar de estos temas, siempre que sea de boca a oído. Por eso quizás para el medio moderno, esto de escuchar esto
leído, pero es importante que sea transmitido, así como fue transmitido a mí. Yo intentar transmitirlo al menos de esta manera digital, pero como soporte para que haya todo lo posible un cierto aproximación, lo más que podamos, a una transmisión de lo que es de estos temas y conversarlos. Y en este caso el medio sigue siendo la voz y que es codificada y luego reconstruida en otra parte. Pero bien, interesante esta llamada. Bien, vamos a ver qué dice la llamada a pie de página número 2. Señalaremos de pasada, a propósito de esta vivificación, si se puede decir así, que la consagración de los templos, de las imágenes y de los objetos rituales tiene como cometido esencial hacer de ellos el receptáculo efectivo de las influencias espirituales, sin la presencia de las cuales los ritos a los que deben servir estarían desprovistos de eficacia. Bien, esta vivificación tiene que ver como cuando se santifica o se consagra un ritual. Es importante vivificar un símbolo y consagrar un templo, una imagen o un objeto ritual. Y el objetivo de eso es hacer un receptáculo, una limpieza, un receptáculo, una alineación, una correspondencia efectiva con las influencias espirituales, sin la presencia de las cuales los ritos a los que deben servir estarían desprovistos de eficacia. Bien. Bueno, estas son consideraciones que uno empieza a irse de nuevo, a dispersarse. Yo creo que esto de la transmisión del gurú autorizado está interesante. Sería bueno, si tiene incluso una palabra, como esta autorización de esta transmisión de boca a oído. Sigamos. Por lo demás, esto se extiende de un grado a otro. A todo aquello. En el sufismo, me estoy regresando, pero en el Islam efectivamente hay el nombre del idem, ¿no? Que es como, así mal no recuerdo la pronunciación, pero es como la autorización. El sheikh autoriza para alguna acción en particular, un bismillah, y luego hace una autorización, una validación de que una persona que esté bajo su cuidado espiritual aborde una acción o practique algo en particular, ya sea un dhikr o sea alguna otra práctica. Y esto efectivamente es así. Ese es un ejemplo del sufismo y el tasawuf, pero también aquí que no lo mencioné desde el punto de vista del hinduismo. De nuevo, estoy cometiendo esta inclinación a irme por temas y hay que regresar a la línea del capítulo. Así que vamos. Por lo demás, esto se extiende a un grado a otro, a todo aquello que está vinculado a una influencia espiritual. Bien, no solamente el tema del mantra, que tiene que estar vivificado de boca a oído, igual que el mantra, tiene más sentido ahora esto. La vivificación o la consagración que se hace de un templo, una imagen, un objeto, también tiene que ser dada a palabras. Entonces, si yo te transmito un objeto que va a ser receptáculo de una influencia espiritual, hay que vivificarlo y ese es el objetivo de transmitir y que sea por el maestro, ¿bien? Entonces, es un tema de... Solo el maestro puede dar una palabra. Bueno, es que es la acción vivificadora que se le da, así como cuando se consagra algo. Te estoy esta palabra que está siendo consagrada por la autoridad que se tiene para que sea practicada. Ahora esto tiene más sentido. Y esto también se extiende de un grado a otro a todo aquello a lo que está vinculada una influencia espiritual. Así, el estudio de los textos sagrados de una tradición hecho en los libros nunca podrá suplir a una comunicación directa. Muy bien. Continuamos. Y es por eso, por lo que allí mismo, donde las enseñanzas tradicionales ya han sido más o menos completamente puestas por escrito, por eso no continúan siendo menos regularmente el objeto de una transmisión oral, que al mismo tiempo que es indispensable para darle su pleno efecto. Desde que ya no se trata de quedarse en un conocimiento simplemente teórico. Asegura la perpetuación de la cadena a la cual está ligada la vida misma de la tradición. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el estudio del Corán. En el estudio del Corán y el Tawhid y todas las maneras de pronunciación que hay, toda esta transmisión que efectivamente hay en las escuelas coránicas de cómo no eso basta solo con leerlo, sino también escucharlo y escucharlo de personas que han obtenido esta enseñanza y tienen esta vivificación en cierta forma de su práctica. Me parece que eso es un ejemplo que me viene a la mente que es un poco acorde a esto, pero bueno, que no siempre regresa a esto de no mantenernos en lo libresco y de tener alto valor lo que es, por ejemplo, una transmisión oral o participar activamente en una tradición. No quedarse puramente en el eruditismo. Bien, desde que ya no se trata de quedarse en un conocimiento simplemente teórico, exactamente. Asegura la perpetuación de la cadena a la cual está ligada la vida misma de la tradición y la palabra misma de la tradición, que es lo que se transmite. Que recuerdo que la cábala justamente significa lo mismo, tradición, lo que se transmite. De otro modo, ya no se trataría más que de una tradición muerta, a la que ya no es posible ningún vinculamiento efectivo, no puede ser vivificada exactamente. Tiene lógica.
Y si el conocimiento de lo que queda de una tradición puede tener todavía un cierto interés teórico, bien entendido fuera del punto de vista de la simple erudición profana, ¿correcto? Cuyo valor aquí es nulo y en tanto que es susceptible de ayudar a la comprensión de algunas verdades doctrinales, ese conocimiento no podría ser de ningún beneficio directo en vista de una realización cualquiera, llamada uno. Esto completa y precisa también lo que decimos más atrás de la vanidad de un pretendido vinculamiento ideal a las formas de una tradición desaparecida. Me recuerdo, por ejemplo, a la Shahada islámica donde tienes que tener testigos. Tú no puedes simplemente atestiguar la fe, tienes que tener un grupo de personas que están ahí vivificando y validando esa... Y eso que estamos hablando de un rito exotérico, muy importante sin duda. De hecho, Genon en su oficina tenía la Shahada escrita en La ilaha illallah, en su oficina en Muhammad Rasulullah. En su oficina en Egipto, si mal no recuerdo. Vale, continuando con este tema, y para tener eso escrito, imagínense la importancia que tenía esa, esa frase, esa atestiguación de fe, desde el punto de vista simbólico y esotérico, no solo desde el punto de vista exotérico. En todo esto se trata de la comunicación de algo tan vital que en la India ningún discípulo puede sentarse jamás frente al gurú, y eso a fin de evitar que la acción del prana, que está ligado al soplo y a la voz, al ejercerse demasiado directamente produzca un choque muy violento y que por consiguiente podría no estar exento de peligro psíquica e incluso físicamente. Una segunda llamada. Eso es también la explicación de la exposición especial de las sillas de una logia masónica, explicación que la mayor parte de los masones actuales está ciertamente muy lejos de sospechar. Bueno, curioso, estas consideraciones que Vernon está haciendo. Eh, Bien, en efecto, esta acción es tanto más poderosa cuanto que el prana mismo, en parecido caso, no es más que el vehículo o el soporte sutil de la influencia espiritual que se transmite del gurú al discípulo, y el gurú, en su función propia, no debe ser considerado como una individualidad, puesto que ésta desaparece entonces verdaderamente, salvo en tanto que simple soporte, sino únicamente como el representante de la tradición misma, y que él encarna, en cierto modo, en relación a su discípulo, lo que constituye muy exactamente esa función de transmisor de la que hablábamos más atrás. Y bueno, sería interesante ver en nuestras búsquedas complementarias de términos el prana. Significa aliento o aire inspirado y que representa la fuerza o energía vital, lo cual impregna la realidad en todos los niveles, incluidos los objetos inanimados. Su concepto sería similar al concepto de neuma. Bien, entonces está tan vivificado el neuma para una persona que ha alcanzado la realización que estar frente a ese símbolo viviente puede causar efectos en los discípulos en esa comunicación tan vital que se evita por símbolo y por prácticas que el discípulo pueda sentarse jamás frente al gurú. Y esto a fin de evitar que la acción del prana que esté ligado al soplo y a la voz. Bueno, interesante esto, ¿no? Habría que ver ejemplos en el hinduismo donde esto es así, que esta explicación es así. Yo no la conozco y yo recuerdo que Ramana Maharshi cuando hablaba a discípulos lo hacía, todo el mundo estaba sentado ahí frente a él, estaba prestando atención a la consideración de Ganam. Pero bueno, estas ya son cosas que son curiosidades. Maharshi, Ramana, vamos a ver. Claro, esto puede tener muchas consideraciones, muchas explicaciones, ¿no? Que quizás Ramana su función era otra, no era o quizás sí, o quizás hay un control sobre esto, o depende del ritual, o eh, es decir, habría que entender la cosmología hindú y la tradición hindú para entender. Bueno, fíjense que aquí efectivamente los discípulos están como sentados de forma paralela a Ramana, no están de frente. Eh, y bueno, quizás uno no se da cuenta de esos detalles, o por lo menos hay una distancia entre a respetar. Y bueno, formando parte de la tradición, entenderíamos por qué esto es así. Bien, interesante la llamada, vamos a continuar. Verdaderamente. Porque bueno, no podría estar exente de un peligro psíquico, incluso físico, de este choque violento que se produce entre el plano que está ligado al soplo, un neuma, y a la voz, al ejercerse demasiado directamente,
produzca un choque muy violento y que por consiguiente podría no estar exento del peligro psíquico, incluso físicamente. Bien, en efecto, esta acción es tanto más poderosa cuanto que el prana mismo, lo estamos repitiendo, no es más que el vehículo del soporte sutil de la influencia espiritual que se transmite del gurú al discípulo, y el gurú en su función propia no debe ser considerado como una individualidad, sino únicamente como el representante de la tradición misma, y que él encarna en cierto modo en relación a su discípulo, lo que constituye muy exactamente esa función de transmisor de la que hablábamos más atrás. Vale, y con esto concluimos el capítulo 8 y podemos empezar ya con el capítulo 9, tradición y transmisión, que me tomaré en otro momento el tiempo para hacer el live y de estructural y seguir con el mismo método. Ha sido una lectura muy interesante para refrescar conceptos y espero que podamos seguir averiguando, investigando y clarificando estas ideas en los próximos capítulos y que me sigan acompañando en estos estudios, en estas clarificaciones y estas consideraciones sobre la iniciación. Muchas gracias y hasta la próxima.